Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el análisis y el debate sobre temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. El gobierno ha anunciado una nueva ley de electricidad que ha asegurado que va a ser moderna y confiable. Sin embargo, Bolivia enfrenta una doble realidad. Por un lado, la posibilidad de un riesgo de una crisis energética y por el otro, el hecho de que aún miles de bolivianos y bolivianas no acceden a este recurso servicio. El país todavía depende mucho del gas para la distribución y la generación de energía. Considerando la crisis del gas, la pregunta que debemos plantearnos es ¿qué tan grave va a ser la situación? Pero además queremos analizar cómo debería ser la nueva ley de electricidad y energías renovables que prepara el Ejecutivo y que ha anunciado la semana anterior. Este análisis lo vamos a hacer de la mano de 3 expertos en el tema y va a ser un análisis desde lo técnico, pero también desde lo social, que es un ámbito que también nos interesa desde Sumando Voces en Directo. Para ello hemos invitado a 3 expertos en la materia, pero antes de darles paso, quiero que me ayuden a revisar una información de resumen que hemos preparado desde el equipo de prensa de Sumando Voces. La primera tiene que ver con la situación de Bolivia ante la amenaza de una crisis energética. Los datos nos cuentan que, Jenny, por favor, ¿nos ayudas con la siguiente diapositiva? La dependencia es crítica. Más del 65% de la generación eléctrica nacional depende actualmente del gas natural. Los expertos, y de eso vamos a hablar hoy día, advierten que Bolivia podría verse obligada a importar gas para el suministro interno más o menos a partir de 2028, es decir, dentro de solamente 2 años. La transición en ese sentido es urgente, es decir, que es imperativo acelerar proyectos de energías renovables para mitigar la presión alcista sobre las tarifas. Hablemos de la cobertura y modernización. El alcance nacional, la cobertura eléctrica nacional ha alcanzado el hito del 95.9%, al menos en los datos oficiales. Sin embargo, existe todavía una brecha rural que nos muestra que muchos bolivianos en el área rural, por supuesto, no acceden al servicio, pero además en las zonas dispersas, y de eso también vamos a conversar con uno de los expertos en el programa de hoy. La nueva ley de electricidad del gobierno está impulsando un nuevo marco legal orientado a modernizar el sistema y atraer inversiones estratégicas. En la siguiente diapositiva, Jenny, vamos a poder ver precisamente un resumen acerca de la propuesta que ha compartido el gobierno la semana pasada. Ciertamente todavía es un secreto el contenido de la propuesta normativa. Como Sumando Voces lo hemos buscado, hemos contactado a expertos, nuestros propios invitados también les hemos pedido a ver si podían haber accedido a la norma, pero vamos a compartir con ustedes algunos esbozos generales que el gobierno ha informado en una conferencia de prensa la semana pasada. En la parte del diagnóstico elaborado por el gobierno, han establecido que hay un déficit estructural, es decir, el sistema boliviano acumula décadas de estancamiento. Además, un monopolio ineficiente, la concentración estatal ha bloqueado la inversión pública y ha deteriorado la calidad del servicio. Y esto ha generado una crisis profunda en el modelo actual, que ha agotado su capacidad de respuesta ante la crisis de hidrocarburos, porque como hemos dicho en un principio, esto está muy vinculado a la producción y el acceso al consumo de gas. Bueno, el gobierno ha establecido 5 pilares para el nuevo marco normativo. El primero es la apertura a la inversión privada, es decir, no solamente a la generación, sino a la transmisión y distribución con garantías jurídicas. También ha propuesto la creación de un ente regulador del sector energético para controlar desde lo técnico y además fomentar la transparencia en el suministro del servicio. En cuanto a la competencia, ha establecido subastas públicas para lograr precios eficientes y mejorar el servicio. Los otros 2 pilares son la transición energética, impulso decidido a las energías renovables y reconocimiento del acceso universal como un derecho humano.
Finalmente, un hub estratégico, es decir, que Bolivia busca convertirse, o en realidad buscan convertir a Bolivia, en un centro de interconexión eléctrica en Sudamérica. El gobierno ha establecido que estos 5 pilares pueden ser la garantía para el futuro, asegurando un modelo de sostenibilidad operativa frente a la caída de los hidrocarburos. Muchísimas gracias, Jenny, por esta presentación. Ahora sí quiero dar paso a nuestros invitados. Está con nosotros en sala Osvaldo Irusta Zambrana. Él es ingeniero electricista y experto boliviano, eléctrico, perdón, en energía con una destacada trayectoria de más de 3 décadas en gestión, regulación y operación de sistemas energéticos a nivel nacional e internacional. En el ámbito local, lideró la Superintendencia de Electricidad como máxima autoridad ejecutiva y coordinó el programa de reforma del sector eléctrico, perdón, con el Banco Mundial. Además, ejerció como primer presidente del Comité Nacional de Despacho de Carga. Internacionalmente posee una sólida experiencia en consultoría estratégica y arbitraje en países como México, Panamá, República Dominicana y Guatemala. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber aceptado nuestra invitación. Bien, muchas gracias por la invitación y atento al intercambio con los colegas y tratando de orientar este diálogo que me parece muy bueno, de sumar voces para encontrar caminos, yo diría. Así es, Osvaldo, muchísimas gracias. De eso justamente se trata. También está con nosotros Ronald Cabero, ingeniero electrónico de la Universidad Mayor de San Andrés, también con más de 30 años de experiencia en electrificación rural, orientada a poblaciones alejadas y dispersas. En los 10 últimos años se ha involucrado con el equipo de trabajo de la organización de la sociedad civil Luces Nuevas, con el objetivo de desarrollar modelos de gestión y herramientas metodológicas que faciliten la aplicación de políticas públicas y lograr acceso universal a la energía. A la fecha, el modelo de gestión propuesto por Luces Nuevas se ha aplicado exitosamente en varios municipios y podría ser la base para que el país planifique el avance al acceso universal a este servicio. Gracias, Ronald, por haber aceptado la invitación también. Buenos días, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Es un gusto compartir también contigo, con los colegas y poder aportar en la construcción de un país. Gracias. Bien, y ahora estamos queriendo dar la bienvenida a Sergio Arnes Morales, quien es ingeniero eléctrico formado en Alemania con maestrías en administración de empresas y más de 20 años de experiencia en temas técnicos y administrativos del sector eléctrico en Bolivia, pero también ha trabajado en el exterior, especialmente en el área de generación de electricidad. Y como ya decíamos, él ha trabajado en la empresa eléctrica municipal de Treveris, Alemania, también ha trabajado en el Viceministerio de Electricidad en Bolivia, en la Compañía Boliviana de Energía, COBE, y actualmente es jefe del proyecto de Guavirá Energía, empresa generadora del ingeniero azucarero Guavirá. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y contento de compartir con los colegas. Bien, como les decía al inicio, este es un tema probablemente un poco difícil de digerir, ¿no? Muy técnico para la mayoría, pero como nos estamos dirigiendo a una audiencia amplia y múltiple, quiero pedirles que ser muy pedagógicos, muy didácticos. Yo misma no conozco en profundidad el tema, entonces he empezado, digamos, con preguntas simples para una mejor comprensión y quisiera iniciar el programa o esta parte del debate en realidad con un diagnóstico y preguntarle a Osvaldo, Osvaldo, ¿realmente Bolivia se aproxima a una crisis eléctrica? ¿Cuáles son estos indicadores que son señales de alarma para el país y en realidad para el gobierno también, que ahora tiene una misión muy complicada? Bien, a ver, Patricia, hay diferentes análisis propios del gobierno, de entidades internacionales, de consultoras externas, consultores locales que están coincidiendo en el mismo diagnóstico. Sí, Bolivia se aproxima a un problema en el suministro de la energía primaria para el sector eléctrico. A ver, ¿qué es energía primaria? Energía primaria es aquello que se transforma para tener electricidad. Entonces, ¿qué tenemos en Bolivia? Tenemos gas natural que se transforma en electricidad, potencial hidroeléctrico en represas, caídas, ríos,
que se transforma en electricidad, y tenemos energía solar proveniente de la iluminación del sol, y tenemos energía eólica a partir de los vientos que mueven nuestras turbinas eólicas. Esas fuentes primarias es donde uno debe enfrentar el diagnóstico, es decir, ¿qué de estas fuentes y cuáles están escaseando? Bueno, Bolivia, como usted ha señalado, en el sistema interconectado nacional, donde se localiza el 95% del consumo de electricidad, tiene más del 60% de dependencia del gas natural. Entonces, al depender en ese nivel, evidentemente, si esta fuente primaria, si el gas natural escasea, vamos a enfrentar posibles racionamientos de energía. Entonces, eso es cierto. ¿Cuándo va a ocurrir? El 28, el 29, el 30, son diferentes voces, y esto en realidad solo lo saben aquellos que están a cargo de los campos productores de gas natural. Ellos saben cuál es la declinación real de estos campos y hasta dónde nos alcanzará. Entonces, acá hay que imponer ciertas soluciones ya de emergencia, porque el 28, como usted mencionó, o el 29, están a la vuelta de la esquina, e inversiones para resolver esto tendríamos que tenerlas ya para poder tener en 2 años plantas solares, eólicas, que reemplacen la dependencia del gas natural. Ahora, no quiere decir que todos nos vamos a quedar sin energía eléctrica, no, pero va a haber momentos en el día en que no va a haber energía eléctrica, donde la producción de gas natural va a disminuir por su disponibilidad, y por lo tanto vamos a tener horas en el día que no tengamos energía eléctrica. Eso significa racionamiento de electricidad. Seguramente los primeros en enfrentar racionamiento son aquellos que son servicios no esenciales, es decir, energía eléctrica va a haber para lo que es seguridad nacional, salud, educación, y probablemente los más afectados van a ser la industria y el comercio, ¿no? Que van a tener que limitar su consumo para que los hogares, la seguridad nacional, la salud tengan energía. Es evidente eso, no hay por dónde tapar el problema, el gobierno lo reconoce, es más, sus iniciativas han sido para obtener financiamiento para construcción de plantas solares. Hay una que se prevé construir de 120 megavatios, que básicamente va a duplicar la capacidad de generación solar en Bolivia, en la localidad de Tupiza. Hay en Viacha otro que va a ser de otros 30 megas. Entonces sí, o sea, se están dando pasos que no son suficientes, lamentablemente. Por eso se está llamando, supongo, a esta nueva ley de electricidad, para que la inversión privada pueda venir y resolver el futuro. Porque el presente inmediato, que es el 28-29, está complejo, y seguramente habrá que tomar otras medidas oportunas, como es de importar ya sea gas natural o electricidad. No, no, la idea no es ser fatalistas, pero realmente es muy preocupante lo que dice Osvaldo, ¿no? O sea, 2 años no es nada. Sergio, ¿qué ha pasado durante estos últimos años, estas décadas, que no se ha podido superar o más bien avanzar en la generación de energías renovables? ¿Y cuánta es realmente la dependencia que tenemos en este momento del gas para generar energía? Explíquenos, por favor, explíquenos, Sergio, así un poco como de muy didáctico para que todo el mundo lo entienda. Claro, como señaló muy bien y muy didácticamente Osvaldo, el problema que estamos enfrentando es la declinación del gas, que va a faltar a partir de 2028 para cubrir el mercado interno, y un gran consumidor de gas son las generadoras eléctricas para el sistema interconectado nacional, que es el que suministra al 90-95% del consumo eléctrico de Bolivia. Es importante señalar, aunque todo el mundo lo sabe, pero creo que hay gente que no quiere saber que todo esto es herencia del gobierno anterior, ¿no? Es producto del despilfarro, de la gran cantidad de dinero que había, en vez de invertir en exploración o de asociarse a empresas privadas para hacer exploración de gas. No lo hicieron, simplemente se gastaron el dinero. Igualmente en electricidad se invirtió muchísimo en generación a gas a partir del 2016, que todavía había gas,
Pero ya a los pocos, incluso en 2016 ya habían analistas del sector hidrocarburo que decían que se iba a acabar el gas si no se hacía más exploración. Y bueno, el gobierno anterior no lo escuchó. Entonces es importante recalcar eso. El gobierno actual, yo no voté por ellos, pero son una esperanza para Bolivia. No, son una esperanza porque tenemos esperanza en que las cosas cambien y están cambiando, se están dirigiendo en la dirección correcta, están tratando de estabilizar la economía, atraer inversión y asegurando la seguridad jurídica. Nos están dando los pasos adecuados, pero en mi criterio no son lo suficientemente rápidos. Y como bien dijeron, lo dijiste tú y Osvaldo, el 2028 tenemos en puertas la crisis, o sea, una crisis energética eléctrica por la falta de gas. Y hasta 2028 son 2 años. Los proyectos de generación renovable que pueden reemplazar el gas, los más rápidos son los solares, que toman por lo menos 1 año, los eólicos 2 o un poquito más, los hidroeléctricos, que son los mejores proyectos porque tienen no solamente energía, o suministran no solamente energía, sino potencia firme, se puede controlar. Esos toman 4 o 5 o más años. Entonces ya estamos tarde, ¿no? Debíamos haber empezado con la inversión en energía renovable hace muchos años, hace por lo menos 5 o más años. Pero nunca es tarde para empezar. Sin embargo, creo que el gobierno está yendo por el camino largo, que es tratar de reemplazar toda la ley de electricidad, que en realidad hasta ahora ha funcionado muy bien. El gobierno anterior ha ido poniendo parches conforme ENDE quería hacer proyectos de generación renovable y eso ha ido viabilizando esos proyectos, pero por supuesto no ha querido el gobierno anterior atraer inversión extranjera, ¿no? Eso hay que decirlo clarísimo, o sea, no quiso, y por eso estamos en esta situación, y eso es lo que hay que revertir, pero hay que revertirlo rápidamente. Entonces, en mi opinión, no deberíamos tratar de cambiar toda la ley de electricidad, porque eso va a tomar, ya ha tomado 6 meses solamente hacer el borrador de 10 páginas que tiene esa ley. Todavía hay que hacer los reglamentos, o sea, primero hay que aprobar la ley que va a tener discusión y demás. Después hay que hacer los reglamentos y seguir el mismo proceso de discusión, aprobación, etc. Hasta la implementación es 1 año mínimo. Ya hemos perdido 6 meses de tratar de generar las condiciones para la inversión privada. Entonces yo creo que en vez de concentrarse en tratar de solucionar todo para no solucionar nada, deberíamos concentrarnos en una ley corta que viabilice proyectos privados de generación renovable, que es lo que va a reducir, ya no evitar, pero por lo menos reducir la importación de gas, la necesidad de importación de gas a partir del 28. ¿No? Ahora, lo importante ahí es que el gas importado va a costar muchísimo más que el gas nuestro que utilizamos subvencionado, y entonces eso va a tener un impacto enorme en la economía nacional y en la tarifa al consumidor final, porque el Estado no va a poder subvencionar eso más. Para tener una idea, más o menos si importamos gas a un precio de $7 por MPC, que es el precio al cual exportamos, y que con suerte vamos a lograr ese precio, el Estado tendría que financiar unos $400 millones al año para mantener las tarifas como están. Recordemos que el Estado importa ya combustibles por $3.500 millones. Entonces, adicionarle 400 más ya es una carga importante. Vamos a seguir profundizando en este tema un poquito más adelante. Desde lo social, yo quisiera ahora preguntarle a Ronald, que tiene muchísima experiencia en ello, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida
todavía hay bolivianos y bolivianas que no acceden al servicio. Ronald, ustedes desde Luces Nuevas tienen un diagnóstico en terreno. Por favor, cuéntanos al respecto. Hay que activar tu micrófono, por favor. Gracias. Los datos actuales, creo que no hay un dato concreto, más bien hay varias versiones, ¿no? En tu introducción, Patricia, se leía que la cobertura eléctrica en Bolivia ha llegado al 95%. Analizando los datos del Censo Nacional 2024, creemos que estamos más cerca del 88% que del 95%. Y eso lo podemos constatar en el área rural también. Ahora, ¿qué es lo que falla? La metodología de muestreo, de diagnóstico, bueno, habría que ver, pero hay una realidad. Entonces, según el Censo 2024, hay todavía 380.000 viviendas que carecen del servicio eléctrico. Y eso ya es preocupante, pero mucho más preocupante, vinculado a temas de desarrollo humano, es que hay 630.000 viviendas que todavía cocinan con humo interior, el humo intradomiciliario. La vela molesta, daña la salud, pero el humo mata, reduce muchos años de vida. Entonces es una realidad oculta. Entonces, en temas de energía, Luces Nuevas es una ONG, no implementamos proyectos, no resolvemos el problema de la gente. Más bien nos hemos propuesto el de desarrollar un modelo de gestión, una guía metodológica que posibilite a la autoridad competente la ejecución de políticas públicas para cumplir la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado reconoce a la energía un derecho humano. Por ello, nos parece que si solamente en la nueva ley se persigue el reconocimiento del acceso universal como derecho, este ya está en la Constitución. Novedoso sería desconocer. Así es. ¿No? Entonces, acá vemos que hay dos crisis, dos momentos de crisis, o dos grupos que generan o que deberían generar acciones. Por un lado, el mundo urbano, industrial, etcétera, ¿no? El reto que tiene es evitar la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solar, eólicos, hídricos, perforar más pozos de gas, ¿no? Porque acá las crisis no admiten, digamos, ser ortodoxos en la aplicación del concepto de transición, ¿no es cierto? Si hay que usar petróleo contaminante, hay que usarlo. Son momentos de crisis. Pero hay una Bolivia olvidada, donde su lucha, más que evitar la crisis, es salir de la crisis. Acabamos de ver, de tener la realidad del área rural de Chuquisaca. Allá vemos que el precio actualizado de la vela como elemento de iluminación, fíjense, para 29.000 familias en Chuquisaca. Una vela pequeña cuesta 2 bolivianos. La gente opina que eso apenas dura para iluminar media hora y con una vela pequeña no se alumbra nada. Simplemente es un señalizador. Si usamos una vela grande son 5 bolivianos. No, pero claro, mejor algo, pero tampoco es energía que sea útil para procesos de estudio o algunas tareas de desarrollo. Asumamos que solamente sea un costo de 5 bolivianos por noche, por 380.000 familias. Anoche las familias han quemado 1.800 millones de bolivianos con anestesia, de a poquito, peso a peso. Cuando ese problema, eso lo he estudiado Luces Nuevas, se puede resolver con 200 millones de bolivianos, estamos hablando de un sustituto inmediato de la vela. No estamos hablando de pensar en sustituir con redes eléctricas. Simplemente usar una lámpara solar que tenga la capacidad de recargar el celular o recargar pequeños dispositivos. Y la inversión por familia no va a pasar de 50, 60 dólares. Y si el Estado aplica mecanismos de compra con exigencias técnicas rigurosas, esa lámpara, con toda seguridad,
puede tener una vida útil de 8 años. Entonces, ¿por qué tenemos un Estado que no reacciona? Es porque la presión viene del área urbana, no tanto del área rural olvidada. Inicialmente me quedo aquí para no quitar... Sí, sí, Ronald, vamos a igual seguir profundizando en ese tema. Quiero volver con Osvaldo acerca de lo que nos adelantaba ya Sergio, sobre lo que se viene, sobre los costos sociales y económicos que va a tener esta crisis. Osvaldo, el país ha perdido tiempo en esta transición, como mencionaba Sergio, y cómo va a impactar esto en lo que mencionabas al inicio, en el comercio, la industria, la calidad de vida, o sea, cuál va a ser el panorama que vamos a tener y luego ya vamos a ir entrando a cómo debería ser la ley. Bien, en verdad es Bolivia no conoce racionamientos eléctricos lo que el ingeniero Cabero señalaba, el área urbana, lo que es todo el sistema interconectado de muchísimas décadas, porque siempre ha estado satisfecha, digamos, la demanda de una manera adecuada, ya sea antes de la nueva ley de electricidad, con la nueva de electricidad, y hasta incluyendo los últimos 20 años de los gobiernos, el gobierno de Morales y Arce. Entonces, los peores esquemas son los que observamos en países que su deterioro del sistema es crítico, ¿no? Uno no quisiera ver Cuba, pero eso es no tener energía. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Evidentemente, la nueva ley no va a resolver esto en el corto plazo, porque una inversión que se decida hoy, que alguien decida hoy, que ya está de acuerdo un inversionista privado a decidir a venir por una planta generadora solar de 400 megas, por así decir, que puede aportar mucho a no depender del gas natural. Bueno, tiene que tener más o menos unos 400 millones de dólares y tiene que tener las seguridades para poder, energías jurídicas y de garantías de inversión, para poder desarrollarlas ya. Eso va a tomar 2 años, cuando menos, 2 a 3 años por la magnitud de la planta. Supongamos que 2 años. Pero eso tendría que ser ya, alguien que decida hacer eso. Eso no va a pasar. Eso no está pasando, porque la ley de electricidad tiene un problema, la ley vigente tiene un problema que es, en términos generales, contrario a los preceptos constitucionales de la Constitución, valga la redundancia, de 2009. Porque tiene otra visión la Constitución, y cualquier ley que venga tiene que respetar la Constitución. Y en eso tenemos un Estado todavía protector, un Estado que todo lo debe ver, todo lo que tiene que hacer a través de las empresas estratégicas que se han denominado. Entonces, hoy creo, como el ingeniero Arnés señalaba, tenemos que prepararnos, lamentablemente, en los ciudadanos bolivianos, los que estamos con energía eléctrica, ver que nuestros bolsillos van a sufrir. Porque evidentemente hay que importar gas natural o importar electricidad. Y lo que hemos estado mal acostumbrados durante bastantes años es a unos precios de energía no reales. Teníamos gasolina, teníamos diésel, pero a precios no reales, que no cubrían los costos de importación. En energía eléctrica sí hemos tenido un subsidio, tenemos un subsidio. El precio del gas natural al que las empresas generadoras compran al Estado, a yacimientos, es muy bajo. Desde hace 30 años es el mismo precio. Y por lo tanto, las tarifas de electricidad son bajas con ese precio del gas natural bajo. Entonces, esa es otra realidad que el ciudadano boliviano va a tener que enfrentar tarde o temprano. Lamentablemente, ahora vamos a tener que importar el gas natural y vamos a saltar de 1.30, ojalá fuera los 7 que decía el ingeniero Arnés. Que no quiero decir que con esto es 6 veces la tarifa de energía. No, obviamente no todo el costo de la energía eléctrica es la producción de energía eléctrica. Hay transporte, hay distribución, que en términos generales se van a mantener, pero la producción de energía eléctrica tiene que subir en su costo. Entonces vamos a tener que enfrentar esa situación. Va a ser el mismo paradigma, Patricia. O sea, cuando no había gasolina, cuando los precios estaban todavía subsidiados, gasolina o diésel, había mercados negros donde la gasolina valía 18 bolivianos el litro y había gente que compraba por la necesidad que tenía.
El energético más costoso es aquel que no existe. Entonces, si nosotros vamos a enfrentar un probable racionamiento, tenemos que considerar que la energía va a costar mucho más de lo que es ahora, por el hecho de que vamos a tener que importar, ya sea gas natural o vamos a importar electricidad de los países vecinos que estén dispuestos a entregarnos esa energía. Entonces, ese es el escenario. No hay que pintarlo de blanco cuando es gris. Más bien hay que prepararse para lo gris. O sea, lamentablemente es así. Yo creo que, en esencia, esta crisis la tenemos que ir enfrentando lamentablemente y sabiendo ver que las causas que la han generado no deberían volver a repetirse. O sea, deberíamos tener unos esquemas de cambiar aquellos preceptos constitucionales. Eso se tiene que hacer porque cualquier ley que salga, que trate de motivar la libertad económica, que pueda venir inversión privada, va a estar limitada a los preceptos constitucionales. Estos funcionaron en estos 20 años y estamos donde estamos. Entonces, creo que acá hay que enfrentar el panorama, lamentablemente. O vamos a importar electricidad o vamos a importar gas natural. Yo no veo un futuro. Perdón, un apunte ahí que me parece re importante por lo que mencionan, porque claro, la ley de electricidad actual es de hace 30 años, ¿no? Para la nueva ley que está proponiendo el gobierno, ¿será necesario abrir la Constitución o no? A ver, aquí hay un tema muy crítico. Es que la Constitución establece que ENDE, que como empresa estratégica es la única encargada, es la que está, mandada a preservar y garantizar el suministro de electricidad. Es lo que dice en el territorio nacional. Es lo que señala la Constitución. Si uno quiere incorporar inversión privada, lo tiene que hacer a través de ENDE, con la actual ley, con la actual Constitución. Es ENDE quien debe decidir. Ahora, muy probablemente la nueva ley, que es parte también de la Constitución, va a tratar de mejorar eso, pero acá los inversionistas privados van a venir a competir, en teoría, en un mercado donde ENDE es el gran protagonista. Entonces, vamos a decir, bueno, ¿vengo a competir con ENDE o vengo a capturar parte del mercado que me permitan capturar en términos adecuados, tomar el mercado, esas subastas de energía que se anuncian? Y dices, bueno, ya, esto es lo que estoy subastando al mejor precio. Entonces, voy y entro, pero ahí. No compito dentro del mercado para ser más eficiente, sino compito por el mercado. Entonces, hay esquemas que habrá que analizar, discutirlos, pero me temo que mientras la Constitución esté en estos niveles, mayores libertades económicas, que son los que atraen a la inversión privada, parecen muy pocos. Ajá. Sergio, querías complementar algo al respecto, ¿no? Sí, respecto al tema de la Constitución. Bueno, sabemos que la Constitución es como una Biblia mal hecha, ¿no es cierto? También herencia del régimen anterior. Y lo ideal sería modificarla, hacerle los arreglos que haya que hacer. Pero quiero resaltar que a pesar de esa Constitución que limita muchísimo, ha habido inversión en el sector eléctrico, en generación, inversión privada, pequeña, pero ha habido después de la Constitución. Entonces, yo realmente no lo veo como una limitante en este momento. La limitante real para las inversiones en generación, hablemos de generación, que es lo crítico ahora, es el precio de la electricidad, ¿no? Si hay un buen precio, van a aparecer inversionistas. Entonces, eso es lo que hay que modificar, ¿no? Y hay formas de hacerlo, unas más caras que otras, caras para el consumidor final. Entonces, ahí es donde hay que enfocarse. Yo estoy convencido de que se modifica el precio para generación y van a aparecer inversionistas. Por supuesto, necesitamos seguridad jurídica, estabilidad económica, ¿no? Que es lo que se está tratando de lograr. Y ojalá se logre. Eso era lo que quería acotar. Bien, vamos a volver a la ley en un segundito, por favor. Quisiera aprovechar que Ronald nos estaba adelantando el modelo de gestión que han propuesto desde Luces Nuevas, pensando en lo social, en las comunidades rurales,
y dispersas, Ronald. Por favor, ¿nos puedes profundizar un poquito más en cómo funciona? Porque ya lo han probado y ha funcionado, entiendo, muy bien en varias comunidades. Pero también han habido algunos problemas, y entonces para que nos cuentes al respecto. Gracias. El modelo de gestión que proponemos tiene varios componentes, unos vinculados a la gestión y desarrollo de un proceso de diagnóstico participativo, otra instancia de planificación energética y una cuarta de difusión de resultados. Creemos que para verdaderamente lograr el acceso universal a la energía hay que pensar en una dimensión municipal o dimensión país. No pensar en una dimensión proyecto, porque en un proyecto entran algunos. En un proceso de acceso universal tienen que entrar todos. Entonces, nosotros efectuamos el diagnóstico participativo, que consiste en identificar y georreferenciar a toda familia que vive y no tiene energía. No tomamos en cuenta aquellas viviendas que están vacías, que en el área rural hay demasiadas. Entonces, con esto logramos un grado de precisión interesante, ya que posibilita dimensionar el tamaño del problema. Una vez que hacemos este georreferenciamiento, pasamos a la fase de planificación energética. Con los mapas y planos de las redes eléctricas de media tensión y baja tensión, hacemos una proyección hipotética de costos, suponiendo que todos los habitantes de un municipio podrían recibir cable eléctrico. Hacemos esa planificación y ahí salen los primeros resultados, ¿no? Hay instalaciones que pueden llegar a costar por familia $20,000, $30,000, $50,000. Entonces, la primera conclusión es que hay dos mundos. Aquellas familias que podrían soñar con tener el beneficio de red eléctrica, no importa 5 años, pero aquellas que no tienen ninguna oportunidad en los 50 años y que siguen esperando todavía. Entonces ahí aparecen otros dos mundos, ¿no? De aquellos que todavía pueden estar con las redes convencionales, ¿no? Y a las otras familias se les da la oportunidad de que hay opciones con la energía solar, pero siempre verlas como soluciones transitorias, de emergencia. Lo paradójico es que ya venimos trabajando más de 10 años en esto, en la concepción del modelo de gestión. A la fecha ya está debidamente ajustado, probado, es interesante, pero vemos que esta transición, mientras tanto, todavía persiste en muchas familias durante 10 años. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, hay que plantear, ¿no?, soluciones innovadoras. El mostrar a todo municipio, porque nosotros no olvidamos de ninguna comunidad. Se hacen discusiones encabezados por la autoridad competente, que es el alcalde, y acompañados por todos los dirigentes, que son la representación de la ciudadanía en el área rural. Se hace una exposición de resultados y ahí se comprende por qué la red eléctrica no puede llegar rápido, y eso ya asume actuar y aceptar otro tipo de soluciones. Gracias, Ronald. Ronald nos está comentando la realidad de un numeroso grupo de bolivianas y bolivianas que a esta altura de la vida y de la historia del país no accede al servicio, al recurso de electricidad, y por lo que nos han adelantado Osvaldo y Sergio, va a llegar un momento en el que en las propias áreas urbanas nos vamos a ver también privados del servicio, ¿no? Y ahí yo quisiera plantearles una pregunta a Osvaldo y Sergio, que manejan muy bien el tema. ¿Cuáles son las debilidades estructurales que tiene que corregir el proyecto de ley que va a presentar el gobierno? Quizá nos pueden denunciar las más importantes. Comenzaría con Osvaldo y luego le doy paso a Sergio, por favor. Bien, gracias, Patricia.
si me permiten un breve comentario, lo que Por supuesto. comenta el ingeniero Cavero, que para mí es de destacar. Yo participo del criterio que para los hogares bolivianos que no tienen acceso a la electricidad, en general el concepto es encontrar soluciones energéticas, no llevar una red, porque eso, como decía, al menos son 5 o 10 años. Hay gente que todavía sigue esperando. Y creo que hay que dotarles de energía, de una solución energética para satisfacer aquellas condiciones básicas mínimas que les permitan vivir con mayor dignidad. Yo creo en eso y aplaudo esta iniciativa de trabajar más o menos en esa línea, o sea, hacer un diagnóstico claro y qué podemos hacer para vivir más dignamente con acceso a energía. En respecto a lo que se necesita en la nueva ley, hay un concepto importante que, bueno, ya lo ha dicho, está dentro de los pilares que ha mencionado el gobierno, que es reponer la independencia del organismo regulador o fiscalizador de electricidad. Creo que eso sí debe establecerse, porque esa ha sido una de las condiciones que ha determinado el deterioro en que los ciudadanos tengamos señales claras de cuáles son los precios de electricidad. Aquí no estamos hablando de un problema que es impresionante, que está creciendo cada día que pasa, y que son fondos de estabilización de precios que se han ido incrementando. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando las empresas invierten, hablamos de empresas del Estado, invierten, tienen que tener una tarifa para cubrir esa inversión con una rentabilidad razonable que está establecida en la ley. Entonces, esas tarifas han determinado que sean más altas de los que estamos nosotros ahora aplicando. Entonces, los gobiernos anteriores han dicho, no les vamos a subir las tarifas, sino les vamos a ustedes, empresas distribuidoras, todo ese dinero que tendrían que cobrar lo vamos a colocar en un fondo. Y en algún momento los consumidores tendrán que pagar esa deuda que está acumulada en el fondo. Esa es una historia que no está contada, es una historia que no es transparente y existe. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos diga la verdad. Y necesitamos un regulador que nos diga, ¿saben, jóvenes? Para haber llegado al 84% de cobertura, se han realizado inversiones en redes y esto hay que pagar. Y esto significa tanto en tarifa. Eso era lo que necesitábamos saber. Coincido con el ingeniero Arnés en el tema de que evidentemente no es necesario cambiar la Constitución, claro, pero hay cuestiones que son difíciles de establecer. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que va a tener ENDE? ¿Va a seguir una empresa verticalmente integrada, es decir, que va a poder producir, transportar, distribuir energía eléctrica sin ningún miramiento? ¿Cómo van a quedar las empresas generadoras privadas que supuestamente se quiera atraer? ¿Cómo van a competir con una empresa que tiene el control del mercado? ¿O va a dejar ENDE a libre albedrío a todas las empresas que son sus filiales para que también operen como si fueran privadas y tengan que competir en un mercado? Esa es una primera consideración que debería. ¿Cuál es el rol que se le va a asignar a ENDE? ¿Va a seguir haciendo, le vamos a permitir hacer todo esto o le vamos a dejar a que sus empresas filiales, generadoras, transportadoras, distribuidoras, trabajen independientemente y compitan en el mercado? Es una segunda consideración. La tercera es el operador del sistema. El Comité Nacional de Despacho de Carga es el que opera toda y coordina toda la producción de electricidad y transporte de electricidad. ¿Cómo vamos a hacer con esa entidad que era también independiente? ¿La vamos a seguir manteniendo bajo dependencia política de un viceministerio? ¿O le vamos a reponer también su autonomía y su independencia como era antes? O sea, ¿vamos a someter a esa entidad a los designios de un político o vamos a dejar que técnicamente opere? Porque es una entidad sumamente técnica. Acá no tenemos, no hay el personal y profesional de esa organización que está en Cochabamba, es eminentemente técnico y acata reglas. Pero también se han torcido normas para favorecer a ENDE, por ejemplo. O sea,
es el principal determinación de una nueva ley o de un proyecto de ley que trate de ajustarla a la actual, es ¿qué vamos a hacer con ENDE? ¿Vamos a dejar que siga integrada verticalmente y genere el destino de este sector, o lo vamos a dejar a la libertad económica de los agentes? Yo creo que sí va a haber necesidad de establecerse. Entonces, para mí es, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer con ENDE? Reponer la independencia de la autoridad regulatoria, reponer la independencia de los mercados, del operador del mercado, en términos generales. Y otro, me animaría en lo que menciona el ingeniero Cabero. ¿Qué vamos a hacer realmente con el acceso universal? O sea, está muy bien planteado ya en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a promover esto? Porque está muy bonito en los títulos, muy bonito señalar, pero si es un pilar de la ley, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar programas especiales, vamos a generar programas con las alcaldías, con las gobernaciones, vamos a ser mucho más intensivos en eso. Va a ver que de la tarifa que paga el consumidor, una parte va a estar destinada a estos programas. Eso es lo que uno quisiera ver. O sea, esas son situaciones que deberíamos poder abordar en el proyecto de ley. Quiero dar paso a Sergio preguntándole lo mismo, ¿no? Las debilidades estructurales que tiene que corregir la ley propuesta por el gobierno, Sergio, pero antes recordarle a la gente que nos está siguiendo que puede poner sus comentarios, sus preguntas, enseguida vamos a mostrarles algunas también. Adelante, Sergio, por favor. Gracias. Bueno, las debilidades estructurales de la normativa actual, no de la ley anterior, de la normativa actual son esas que señala muy bien Osvaldo, ¿no? Pero todas esas debilidades han sido incluidas en la normativa después de la ley original. O sea, tenemos la ley y para que el régimen anterior haga lo que quería hacer, le ha ido poniendo parches con decretos, ni siquiera otras leyes, ¿no? Simplemente decretos. Entonces, para desmontar esas cosas, simplemente tienes que anular los decretos, ¿no? O sea, yo he tenido acceso a un borrador, al borrador que está circulando de la propuesta de ley. Y realmente es la ley original con algunas adiciones, que para 6 meses me parece muy poca cosa. Y lo que va a tomar todavía me parece un desperdicio de tiempo terrible, siendo que no tenemos tiempo. Sergio, ¿nos escuchas? Sí. Ya. Además de... Patricia, no la escucho yo particularmente. Ahora sí, ¿me escuchan? Ha habido, creo, un bajón de señal algún momentito. ¿Me escuchan? Ya hemos retomado. Yo te escucho bien. Ya, muy bien. Decía Sergio, yo qué interesante esto. Qué bien, gracias. Qué interesante esto. Yo no sabía, por ejemplo, cómo Patricia, la no ley... ¿Ahora sí se escucha? Sí, se escucha. Ahora bien, bien. Yo no sabía, por ejemplo, esto de cómo se han ido haciendo algunas modificaciones vía decreto a la ley vigente, lo cual me parece terrible. De hecho, es un rango, jerárquicamente hablando, jurídicamente hablando, un rango menor, ¿no? Pero bueno, pues hay cosas que se han dejado pasar y nadie absolutamente decía nada. Ahí la necesidad precisamente de tener un ente regulador independiente que hubiera podido observar todas estas cosas y que no ha venido sucediendo. Ya cuando hablamos de la generación de otras energías, Sergio, ¿cuáles otras tienen alto potencial? Un poco hemos estado adelantando de que en el caso de generar proyectos de energía solar, por ejemplo, mínimo 1 año, 2 probablemente, sin contar el tiempo que va a tomar la aprobación de la ley. ¿Qué otras opciones tiene el país y que la gente debería conocer, de las que se habla muy poco de repente? No, bueno, las tecnologías de generación son esas, las que tenemos ya, y esos son los tiempos de implementación, ¿no? O sea, soluciones para todo el sistema son esas. La solar es la más rápida, luego viene eólica, y luego hidro, biomasa también. Debe abrirse el camino para que cualquiera pueda hacer proyectos con estas tecnologías lo más rápido posible, ¿no? Eso es lo más urgente en este momento. Solucionar otros problemas, podemos hacerlo en paralelo, no necesitamos hacerlo secuencialmente, ¿no? En paralelo podemos ir pensando en una nueva ley de electricidad que involucre todos los temas
que posiblemente están fuera, como este tema que señala Ronald, nuestro colega Ronald, ¿no? Pero no tenemos tiempo para eso ahorita. O sea, la crisis está aquí. Entonces, es mi opinión personal, ¿no? Yo no soy partidario de tratar de solucionar todo que va a tomar. Al mismo tiempo, no solo. Sí. Entonces, y por otro lado, bueno, los consumidores ya están analizando las industrias, comercios, están analizando poner generación propia, ¿no? Solar con baterías, por ejemplo, eso es lo más fácil, o eólico con baterías. En Santa Cruz tenemos, el recurso solar está en el altiplano, el recurso eólico en el oriente, en Santa Cruz sobre todo, las hidros en toda la cordillera. Entonces, bueno, y los consumidores ya tienen que ir viendo. Yo no creo que vaya a faltar electricidad, porque si el gobierno se pone las pilas y hace las cosas en paralelo, yo estaría ahorita viendo de dónde voy a sacar el gas, que me va a faltar dentro de 2 años, ¿no es cierto? O sea, deberían estar viéndolo para que no falte. ¿Eso Ahora, significa importar gas o importar. producir? Ok. No, importar, porque para producir necesitamos por lo menos, o sea, Claro. explotación, 5 años o más. Entonces, el gobierno ya debería estar viendo de dónde traer gas y solucionando Bien. los problemas que se sabe que hay, ¿no? Inversión de gasoductos, qué sé yo, el sistema de hidrocarburos. Ajá. Osvaldo, Pero sigue. solamente terminar la idea, no creo que falte electricidad, pero sí va a tener un impacto enorme en la economía y en las tarifas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que reducir. Y para reducir ese impacto es que hay que instalar más energía renovable a la brevedad posible. Por eso, yo estoy desesperado. Sí, sí. Claro, Lo es una... tomo como si fuera mi propio problema. Sí. Porque No, va a por ser. supuesto, porque va a ser problema de absolutamente todos. Osvaldo, quería complementar algo al respecto y justamente quería preguntar, ¿y de dónde va a salir la plata para comprar el gas si ya estamos en un momento de tanta crisis? Eso es así. Ahora, a ver, un poco como decía el ingeniero Ernest, a ver, cuando teníamos gasolinas porque no teníamos la capacidad, el país no tenía la capacidad de comprar los volúmenes de gasolina y al pago que hacían los consumidores locales. Ese precio, esa diferencia entre lo que tenía que comprar y lo que me pagaban por esa gasolina, desfalcaba el tesoro. Entonces, subió la gasolina y un poco el gobierno encuentra cierto nivel de equilibrio, todavía sigue habiendo subsidio. Ahorita es más grande el subsidio por el tema de la guerra en el Golfo, en el Estrecho, en Irán y Estados Unidos, pero salía del bolsillo del consumidor para poder sostener ese precio y poder importar. ¿Qué tiene que pasar? Se mencionó el tema del precio del gas natural para poder producir energía eléctrica. Eso está a 1.30. Ahora, hay empresas productoras que, como se señaló también, que si el precio es sincerado, que si al menos se pagara el costo del precio del gas natural, lo que cuesta producir el gas natural, probablemente empecemos a producir más gas natural. Hay empresas petroleras extranjeras aquí que no se atreven a sacar el gas que se tiene porque el precio del mercado local es muy bajo. Entonces tampoco los volúmenes de exportación son importantes. Entonces, esas señales que están esperando. En verdad, todo concluye en que los consumidores tengamos que enfrentar mayores precios de energía. Ya sea subiendo el precio de gas natural interno, ya sea importando gas natural o ya sea importando electricidad. O sea, el gobierno tiene que adoptar medidas. Ahora, eso lo tenemos que ir leyendo. Fíjense que una de las medidas que tomó el gobierno hace un par de meses es que señaló mediante un decreto supremo que cualquier empresa privada podía importar electricidad. Entonces, esa es una señal también para las empresas. Bueno, vamos a tener que importar electricidad. Entonces, ¿dónde nos moveremos? Porque tenemos esa oportunidad de importar electricidad.
Y yo coincido, ya deberían estar moviéndose para acelerar, bueno, no puede faltar electricidad, no debe faltar electricidad, entonces vamos a tener que importar y vamos a tener que ajustar precios localmente para que se pueda pagar ese gas que se importa o electricidad que se importa. Y va a salir de donde siempre sale, de los bolsillos de los ciudadanos. Pero que, claro, hemos tenido una ficción durante estos 20 años en energía muy barata, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Entonces, esa ficción ahora nos está tocando las puertas, está diciendo, ya no se puede, ya no pueden así. Y entonces ya en hidrocarburos nos han dado un cachetazo, ¿no? Y que todavía algunos consideran que es insuficiente, pero estamos pagando gasolina en términos más racionales de lo de antes. Electricidad también nos va a tocar, ya sea porque incrementemos los precios del gas natural internamente o porque importemos del exterior electricidad o gas natural. Tarde o temprano va a venir eso. Y porque no hay recursos infinitos en el Estado para cubrir con subsidios. Es imposible. Probablemente una medida que acompaña a este precio nuevo de electricidad va a ser que la mitad de los hogares en Bolivia mantienen una tarifa subsidiada, que la tarifa que antes se llamaba dignidad, ahora no sé cuál es el título que le han puesto, que son consumos muy bajos y que probablemente no tengan que sufrir ese efecto. Pero el resto, la industria, el comercio, sí va a tener que sufrir. Y esperemos que cuanto pronto la solución llegue mejor, como he señalado, no hay energía más cara que la que no hay. Entonces acá los ciudadanos otra vez vamos a tener que ver nuestros bolsillos y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesito electricidad. Necesito electricidad no solamente para consumir en iluminación, para comunicarme, internet, celulares, eso necesita energía. Entonces, es un mundo que se está basando en ese sistema y necesita energía eléctrica. No puede dejar de existir. No, yo no creo que el gobierno juegue a la ruleta y decir, no, ni modo. No, y deben estar tomando medidas para en algún momento decirnos la verdad. Señores, vamos a importar gas natural porque no hay forma, o vamos a importar gas natural porque no hay otra. Y vamos a tener que soportar otro quiebre en nuestros ingresos. No veo otra opción. Ahora, que hay otras opciones que otros consumidores sí pueden hacer. Sí, voy a instalar paneles solares en mi casa, voy a instalar en donde yo pueda tener energía. Sí lo van a hacer, lo están haciendo. Como decía el ingeniero Ernest, hay industrias que ya han empezado no solamente ya a tener sistemas solares, sino ya a conectarlos a la red, a autoproducirse. Y eso está pasando y se está acelerando. También el gobierno por eso ha definido un decreto supremo, que es el de la generación distribuida mediana, para que pequeñas empresas puedan inclusive inyectar energía al sistema. Entonces, de alguna manera van a compensar las inversiones en energía, en las instalaciones de energía solar, con esa venta al sistema. O sea, son medidas que el gobierno ha ido sacando porque nos están dando las señales de que acá va a haber escasez de energía. Entonces, antes que exista la escasez, vamos a tener que tener un esquema de precios más realista, tarde o temprano. Y la crisis no está pisando los talones realmente. Antes de pasar a la pregunta a Ronald, quisiera comentarles algunos mensajes que ha dejado nuestra audiencia. Gracias por la información, excelentes profesionales, dice Sandra Céspedes. Juanpa dice que las cosas cambian buscando hidrocarburos en zonas de reserva como Tariquía. Es más y peor de lo mismo, dice él, ¿no? O sea, se está refiriendo obviamente a la intervención, digamos, en la exploración de gas, que también es otro problema, no solamente económico y que ya está retardado, sino también un problema que tiene un impacto social muy fuerte, ya lo hemos visto como en el caso de Tariquía. Gabriel Navia dice, Ernest viene advirtiendo de esto hace casi 2 años. La Lara del Sol comenta, qué lamentable realidad, una completa crisis energética, gracias por informar. Y Gabriel vuelve a comentar y dice, microcentrales de generación eólica y fotovoltaica. Me imagino que él sugiere que esa podría ser también una buena alternativa a toda esta problemática. Ronald, en la misma línea, quisiera preguntar, ¿qué debería contemplar la nueva ley para que no deje a nadie fuera, ¿no? Tú que estás tan involucrado con la problemática social,
¿Qué crees que debería establecer la ley particular para no dejar a nadie atrás? Y hemos dicho que no hace falta mencionar que es un derecho humano porque eso está constitucionalizado. Gracias, Patricia. La ley de electricidad de 1995, si no me equivoco, tiene su reglamentación en la ley 28567 del año 2005. Esta ley, básicamente, en lo que respecta a la electrificación rural, ¿no?, da alta preferencia a la extensión de cables eléctricos. Menciona levemente la solar, pero casi sin ninguna incidencia. Nosotros ya tenemos un criterio de cómo mejorar conceptos para tener una ley sólida, robusta y que integre a todo el país. Lo primero es poder incorporar conceptos, por ejemplo, de indigencia energética, de pobreza energética y transición energética justa. Indigencia energética la definimos como alguien que no tiene nada, una familia en vela. Pobreza energética es alguien que tiene algo, pero que no llega a cubrir completamente sus necesidades. Luego deberían reconocerse los niveles progresivos de acceso a la energía. ¿Qué significa? Que aún las soluciones pequeñas, las soluciones urgentes, las soluciones inmediatas, que hablan de unos pocos watts hora al día, tal vez 30, 40, 50, que son suficientes para derrotar definitivamente a la vela, deberían estar contempladas en la ley, pero también con un tiempo de vida definido. No puede ser por toda la vida. Porque estas soluciones pequeñas hemos visto que pueden ser rechazadas por las familias porque creen que al tener esos pequeños sistemas no van a tener la posibilidad de mejorarlos con el tiempo. Entonces acá un Estado fuerte tiene que saber transmitir el mensaje de los eventos transitorios. Luego deberían haber metas nacionales, ¿no? Nosotros creemos que en 2 años se podría eliminar en Bolivia la indigencia energética. Pero fíjense que en 2 años las familias en Bolivia ya van a gastar 4.000 millones de bolivianos, por lo menos en forma de velas, las pilitas para linterna que siguen usándose. Y además el celular está muy enraizado, se recarga en los centros urbanos y cuesta 1 boliviano por cada palito. Wow. ¿No? Es decir, el nivel de indicador de energía, ¿no? 5 palitos, 5 bolivianos. Imagínense, es un monto que es pobres, claro, los pobres tienen que gastar más. Pobres. Claro. Y tienen plata, tienen 4.000 millones. ¿No? Fíjense que si el Estado invertiría solamente 200 millones, evita el gasto y desperdicio de 4.000 millones de bolivianos. Y eso está completamente demostrado y constatado en terreno. Nosotros para probar nuestro modelo de gestión, hemos intervenido en 13 municipios, pero no encabezando el proceso, sino ayudando a las autoridades competentes, orientando a los dirigentes y dirigiendo este proceso. ¿No? Por eso creemos que todo país, ¿no?, debería tener una planificación estándar y no podría estar planificando cada 10 años, ¿no? Y no podría estar cada municipio planificando de acuerdo a su formato. Luces Nuevas tiene un modelo de planificación, lo llamamos el Pentescala, que integra todas las condiciones técnicas y sociales. Para terminar, hemos encontrado que hay 7 dificultades que obstaculizan o que pueden obstaculizar el acceso universal a la energía. Los 7 son necesarios. La primera condición es la decisión política. ¿De quién? De la autoridad competente. Normalmente no hay problema porque suena interesante que haya alguna declaración de erradicar las velas o hacer la transición energética, ¿no? Es una decisión política, ¿no? Es importante, pero no es suficiente. Tiene que haber decisión política. El segundo punto es la ley y normativa.
con una ley actual de electrificación rural, es difícil incorporar en el presupuesto municipal, por ejemplo, soluciones que no representan una solución final, como la que te puede dar una red eléctrica. Cuesta comprender. Entonces hay que desglosarla, hay que hacerlo más entendible o más integrable ese concepto. El tercer punto, la tercera condición es, si quiero hacer acceso universal, ¿existe la tecnología? Año 2000, las soluciones solares domiciliarias pesaban 60 kilos, 40 de ellos era una batería súper pesada, que había que echarle agüita, además destilada, no cualquier hora, agua cada 2 meses, cosa que no hay en el área rural. Entonces, esos sistemas funcionan bien un tiempo y al final, no por voluntad de las familias, sino por carencias locales, los sistemas pasan a desuso. Entonces, hasta el año 2015 no era posible soñar con acceso universal. El año 2015 irrumpen las baterías de litio en el mercado, irrumpen las lámparas LED y producen una revolución tecnológica. Un sistema que antes pesaba 60 kilos se reduce a la 10ª parte. Es increíble, con las mismas características. Y Bolivia creo que ha sido pionera. Han habido instituciones que han ya, si es que sumamos todo, ya deben haber más de 12.000 familias que están usando sistemas de litio con lámparas LED. Poco mantenimiento, larga vida, pero 12.000 es muy poco comparada con las 400.000 que el país necesita, ¿no? Claro. Es apenas una gotita, digamos, en el mar. Entonces, existe la tecnología. La cuarta condición es que esa tecnología sea validada y aceptada por las familias. El problema de las baterías de litio, al ser tan pequeñas, generaban desconfianza frente a una imagen de una batería robusta, pesada, de 40 kilos. Las familias no se preguntaban cómo una cosa tan chiquita podría tener funciones equivalentes a la batería grande. Ese problema ya está resuelto. No hay desconfianza, más bien hay plena aceptación de la tecnología. La quinta condicionante es que se tiene que tener un modelo de gestión y en este modelo de gestión se incluya la planificación. Creemos que ningún municipio, ninguna gobernación, incluso ni el Estado central, debería enfrentar un proceso de electrificación si antes no conoce el todo de un municipio. ¿Por qué? Porque necesitamos seleccionar las inversiones de más alto impacto, una relación beneficio-costo, digamos, más competente que otros, ¿no? Entonces hay que tener una visión municipal. Con nuestro modelo de gestión podemos obtener fácilmente esa información. La sexta condicionante es la parte económica. El país, para derrotar la indigencia energética, podrá disponer de $20 millones o 200 millones de bolivianos. Creemos que sí. Si las familias van a quemar 4.000 millones en 2 años, es un tema de urgencia nacional, ¿no? Realmente es un monto absolutamente manejable. Y no hay ningún pretexto para no hacerlo, para no derrotar a la vela. Fíjense, tenemos los 6 pasos y hemos incorporado un séptimo. Un séptimo que no tiene nada que ver con la parte técnica, sino más bien el encontrar personas que sean capaces de articular los 6 pasos anteriores, el saber hacer las cosas. Y ahí es donde hemos encontrado que hay algunas deficiencias que hay que mejorarlas. Si bien veo a los colegas que están un poquito pesimistas frente al futuro que se viene, en el área rural yo estoy súper optimista. Hay todas las condiciones, tenemos la aceptación de la gente, no unas cuantas, sino de municipios enteros. Esto ya está empezando a sonar en mancomunidades, ¿no? Y
La energía es un elemento extremadamente importante porque es un habilitador de otras condiciones. Uno no puede pensar en educación si es que no hay energía, no puede pensar en salud si es que no hay energía. Un niño no puede estudiar en vela, aún con una lámpara pequeña sí, definitivamente. Porque un niño no va a aprender más con una lámpara de 100 watts que con una lámpara de 1 watt. Su nivel de asimilación va a ser el mismo. Entonces, estas soluciones inmediatas e incluso posibilitan un adecuado desarrollo cognitivo. Hay que olvidar la cultura de la oscuridad. Hay que avanzar. Gracias. Gracias a Ronald, a Sergio y Osvaldo. Ya nos hemos pasado de tiempo. Voy a ir a la última pregunta, que va a ser más genérica, pero también pueden aprovechar de comentar algo que quisieran. Y es que no podemos perder de vista que la crisis política y social puede ser también un impedimento para avanzar en la aprobación de la ley. El gobierno ha anunciado un proceso de socialización, eso también va a tomar su tiempo. Ya hemos visto lo que está pasando en este momento en el país, ¿no? O sea, las negociaciones se han tornado absolutamente difíciles. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar estos espacios de diálogo y llegar a consensos para que lo que se analice o lo que se trate con respecto a la norma avance lo más rápido posible? Con esa última pregunta, y si quieren hacer algún añadido, iría con Osvaldo, Sergio y Ronald para la despedida, por favor. Gracias. Ever. Yo creo que socializar debe entenderse como compartir, abrir el diálogo, un diálogo sincero y honesto, ¿no? O sea, hay que plantear cuál es el escenario, a qué nos estamos enfrentando, y no pintar cuadros que no existen, una realidad que no existe. Señalar, y es una especie de desvelamiento de la realidad, señores, estamos con tarifas bajas, y eso ha implicado estas condiciones. Entonces tenemos que generar otro espacio donde vamos a plantear soluciones que verdaderamente nos van a doler, pero que son necesarias para poder no solamente salir de esta crisis, sino enfrentar un futuro más certero. Entonces yo entiendo que debe ser un diálogo honesto, un diálogo sincero, y alejarnos de fórmulas que no han funcionado. Se nos ha dicho que el Estado iba a resolverlo todo y no lo resolvió, que se iba a encargar de todo y no se encargó. Y estamos en esta situación precisamente porque quienes estuvieran a cargo del Estado no estuvieran a la altura de las circunstancias y las fórmulas que nos vendieron a través de sus programas no resultaron. Los ciudadanos, a través de sus iniciativas privadas, han empezado a resolver y van a ir resolviendo esta situación porque es así. El ser humano tiene que adaptarse y salir de una situación. Entonces yo creo que un diálogo sincero, honesto, es lo primero para poder avanzar. Que nosotros como ciudadanos, todos los ciudadanos entiendan dónde estamos y cómo se pretende avanzar. Y discutir analizar las propuestas en un ambiente de decir, queremos construir algo que sirva para todos, que nos lleve a un futuro más certero, no con tanta incertidumbre. Es así, ante una realidad que no nos gusta, hay que enfrentarla y lamentablemente habrá costos. Ya digo, hemos vivido 20 años en una realidad que no era la correcta. Entonces ahora nos toca y discutir eso y tomar medidas que sean la menos dolorosa para aquellos que menos tienen y menos pueden enfrentar esta crisis, es lo que debería hacerse. Yo solamente quiero agradecer esta oportunidad para haber expresado de ciertas situaciones. Y probablemente Ronald observe que soy pesimista, pero lo que en una crisis genera también es oportunidades. Y esta es una oportunidad para que todos los ciudadanos y ciudadanas estemos conscientes de qué nos ha sucedido y cómo tenemos que enfrentar el futuro. Estas son las oportunidades que nos da la vida para decir, bueno, ya no podemos cometer el mismo error para las futuras generaciones, ¿no? Y para nosotros que vamos a enfrentar una situación que no va a ser generosa, va a ser bien exigente. Y si en el área rural está en estas áreas donde hay más de 380,000 familias donde no tienen energía,
hay esta especie de soluciones con menor cantidad de recursos, bueno, pues habrá que también poner en la mesa y decir, vamos a resolver por aquellos que siguen olvidados. Vamos a resolver esta situación mediante estos programas. Creo que eso es posible hacerlo. Y creo que los organismos internacionales que ahora están pendientes de Bolivia pueden estar dispuestos a financiar unos montos que no son extraordinarios y que pueden darle mayor luces a aquellos que no las tienen hoy. Muchas gracias, Osvaldo. Sergio. Bueno, yo solamente quisiera acotar un tema, y es que ya han habido anteriormente unas 2 propuestas de nueva ley de electricidad, el 2005, el 2008 y otro el 2012, por ahí, hace muchos años, pero por lo menos 2 o 3. Llegó a la socialización y fueron descuartizadas porque cada uno de los sectores tiraba a su lado. O sea, no veía el conjunto. ¿Qué es lo mejor para Bolivia? Veía cómo me salvo yo. Y eso me impresionó, impresionante. O sea, ahí podía haber salido una nueva ley de electricidad buena que tenga todos los elementos que estamos pidiendo ahora, pero no. O sea, cada sector jalaba para su molino y ahí se acabó todo. Entonces ahí eso no puede volver a ocurrir. O sea, eso es lo que nos pasa a los bolivianos y eso está muy mal. Con eso no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces creo que ahora es importante pensar en el país y no pensar en mi propio beneficio, ¿no? Solamente eso, agradezco la oportunidad y qué lindo haber charlado con ustedes, colegas. Gracias, Sergio. Ronald, finalmente, contigo para la despedida. Gracias. Osvaldo, estoy tan preocupado como vos por el tema urbano, pero nada preocupado por el tema rural. Fácil, factible. Hay que hacerlo, es necesario. Acá hay una palabra que es el consenso, ¿no? Creemos que el gobierno debería buscar cuál es el factor de cohesión que una una discusión sobre el tema de energía que nos afecta a todos, ¿no? Acá no hay pensamientos ni colores de ningún orden, ¿no? Es un daño que va a tener el país si es que empieza un racionamiento de la energía. No vamos a estar más destrozados que antes, ¿no? Entonces, buscando esos factores de cohesión, ojalá que se logre una ley de consenso, pero siempre orientada a objetivos nacionales y contemplando lo que se llama la planificación territorial. No discutir arriba, sino tomar generación desde abajo y unir ambos, encontrar un punto de encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Quiero aprovechar de invitarles públicamente a que si en algún momento, una vez conocida la norma o el proyecto normativo, quieren escribir al respecto, la página de opinión, la sección de opinión de Sumando Voces también está abierta para ustedes, los expertos, por favor. Así que me gustaría además comprometerles a eso. Yo estoy muy agradecida porque a mí me ha permitido comprender mejor esta problemática y espero que haya sido así también para nuestra audiencia. Así que gracias por su tiempo, Ronald, Osvaldo y Sergio, y espero poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. ¿Ya? Me despido ahora de ustedes y me despido también de nuestra audiencia, recordándoles que pueden seguir nuestros contenidos a través de las redes sociales de Sumando Voces, en Facebook, en X y en TikTok, como ustedes pueden ver en pantalla, pero además invitarles a leer nuestro portal sumandovoces.com.bo, que como ustedes saben y lo hemos dicho desde el principio del programa, se enfoca en temáticas de interés ciudadana que están relacionadas con los derechos humanos, como por ejemplo, el acceso a la electricidad, el desarrollo sostenible, que también tiene que ver con este tema que hemos tocado, y la democracia, que obviamente atraviesa absolutamente todo. Para mí va a ser un gusto volver a estar la próxima semana con ustedes con una nueva entrega de Sumando Voces en Directo.